Esta es la primera sesión del curso El multiculturalismo a debate. Hoy vamos a ver las nociones previas de la noción de diversidad cultural. Vamos a iniciar con un clásico y es la caída del muro de Berlín. En aquel momento, en los años 90, 1989, había gran optimismo en las posibilidades de la democracia liberal y el capitalismo para solucionar todos los problemas. Tanto es así que se llegó a decir que habíamos llegado al final de la historia, la tesis del fin de la historia de Fukuyama. Es una tesis, digamos, débil intelectualmente, en el sentido de que pues, la gente del tercer mundo, por ejemplo, no cree que el fin de la historia haya llegado, y es una tesis que está financiada por la industria armamentística norteamericana. Pero la tesis de fondo del fin de la historia es que la ideología, entendida como lucha de clases, había dejado de servir para explicar el mundo y que los conflictos en la humanidad se producirían por motivos culturales, por motivos religiosos, por motivos del nacionalismo. Quizá más famoso que el fin de la historia es el choque de las civilizaciones. Y más famoso en España es la alianza de civilizaciones, ¿no? Una idea del presidente Zapatero. Bien, el choque de las civilizaciones es una idea de Huntington de los años 90 que dice que el mundo está dividido en civilizaciones y que las civilizaciones chocan. Sobre todo el Islam, que tiene fronteras sangrantes, ¿no? Y que la pregunta en los años 90 ha sido la pregunta de quién soy, quiénes somos, dónde pertenezco. Esta idea del choque de las civilizaciones también estaba financiada por la industria armamentística norteamericana, y lo peor es que se convirtió en una profecía que se autocumple. El Departamento de Estado de Estados Unidos se empezó a comportar como si efectivamente las civilizaciones chocaran. ¿Por qué explico esto al principio? Porque la tesis de fondo es que los conflictos en la humanidad actualmente son conflictos culturales. La gran mayoría o buena parte de los conflictos que tenemos en la agenda política, es decir, en el día a día, en la prensa, son conflictos culturales, conflictos que tienen que ver con la religión o conflictos que tienen que ver con el nacionalismo, conflictos que tienen que ver con las identidades, con el reconocimiento de las identidades, con diferentes colectivos, que, por ejemplo, con los temas del lenguaje del odio. Bueno, todas estas temáticas son las que vamos a ir viendo durante este curso. Lo que quiere decir es que la cultura importa, la identidad importa. Importa para la reflexión teórica e importa para la política, para el día a día, para las democracias, ¿no? Bien, ¿qué es el multiculturalismo? Bueno, la reflexión que me hacen por el chat sobre la ideología o la cultura, yo lo que diría es que, a ver, Marx tenía un concepto de ideología muy negativo, ¿no? En el sentido de que ideología era aquello que la clase trabajadora tenía para seguir en la línea de la clase dominante, ¿no? Es decir, Marx hace un uso peyorativo de la ideología, algo así como la falsa conciencia. Sin embargo, hay una noción más contemporánea de ideología que tiene que ver con valores, que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con cosas que motivan a la gente, ¿no? Lo que dice Fukuyama, lo que dice Huntington, es que la ideología como lucha de clases, es decir, la noción de que la justicia se compone solo de desigualdades económicas, pues eso no se sostiene más, en el sentido de que ahora hay injusticias culturales que también son importantes. Entonces, esta idea de fondo de que las injusticias económicas
solas no bastan, sino que también hay injusticias culturales, pues me parece importante apuntarla al principio de este curso. Es decir, que la idea tradicional que ha habido es que la justicia solo tiene que ver con la economía, pero que desde los años 90 hay una idea muy importante, y si cogemos el periódico todos los días podemos verlo, de que las injusticias tienen que ver con la cultura. Tienen que ver también con la cultura. Bueno, eso era la primera idea que quería apuntar. Os voy a proponer ahora un debate sobre lo siguiente. Sobre la noción de multiculturalismo. Hace unos años, Mikel Azurmendi, presidente del Foro de la Inmigración, dijo que el multiculturalismo es la gangrena de la sociedad. Si por multiculturalismo entendemos la convivencia de personas de culturas diversas en un mismo espacio, esta persona es un xenófobo, es un racista. Pero él no quería decir eso. Y entonces hay toda una serie de autores como Parek o Javier de Lucas que diferencian el hecho de la convivencia de personas de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes orígenes, en un mismo espacio. El hecho se llama multiculturalidad y, en cambio, una de las respuestas para la diversidad cultural se llama multiculturalismo. Pero una de las respuestas, pueden haber otras. Y en la clase de hoy vamos a ver esas otras respuestas para la diversidad cultural. Lo que diría el multiculturalismo es que toda diferencia cultural es siempre positiva. Que toda diferencia cultural es siempre positiva. Entonces, el debate que os propongo es sobre lo siguiente. La pregunta es que hay un adjetivo que se llama multicultural y otro adjetivo que es multiculturalista. De esta forma, la multiculturalidad se reconoce con lo multicultural y el multiculturalismo se reconoce con lo multiculturalista. Entonces, ha habido un debate en Reino Unido sobre si Reino Unido es multicultural o Reino Unido es multiculturalista. Mi pregunta para vosotros es: ¿España es multicultural? ¿España es multiculturalista? ¿Qué opináis? Me preguntan por el chat cuál es la diferencia. Bueno, la idea es, si habéis seguido la explicación, ¿España es multicultural? Sí. ¿Por qué? Porque personas de diferentes culturas conviven en un mismo espacio. Es cierto. ¿España es multiculturalista? Bueno, para responder a esta pregunta necesitáis quizá un poco más de background o un poco más de información. Para simplificar, habría como tres modelos de tratamiento de la inmigración, que podrían ser el modelo francés, el modelo alemán y el modelo anglosajón. El modelo francés es el modelo republicano de todos unidos en la República Francófona y Laica. Es decir, que tú te integras en una sociedad y te asimilas a esa sociedad y que pierdes tus diferencias. Es decir, tú tienes que ser uno igual y tienes que asimilarte, tienes que ser uno igual en lo francés y en los valores de la República, que son valores laicos. Este es el modelo francés. Por tanto, el modelo francés no es multiculturalista. Es un modelo de asimilación. Te conviertes en un igual. El modelo alemán, estoy hablando de los modelos tradicionales, estos modelos están en crisis, pero bueno, el modelo alemán es un modelo del trabajador invitado. Tú vas a trabajar a un país por motivos económicos, pero no te integras en ese país. Eres producto de los servicios sociales, pero
Es decir, serás atendido por los servicios sociales, pero nunca serás un alemán, porque hasta 3 generaciones de inmigrantes turcos no tienen la nacionalidad alemana, porque en Alemania se considera que la nacionalidad se transmite por sangre, ¿no? El jus sanguinis, ¿no? Ese es el modelo diferencialista alemán. Y el modelo multiculturalista es el modelo anglosajón, el modelo de Estados Unidos sobre todo, también el modelo de Reino Unido. Sería un modelo en el que cada individuo se integra en el colectivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay diferentes ciudades que tienen Chinatown, ¿no? O en Londres hay un barrio que también tiene Chinatown, ¿no? Que hay, o hay canales hispanos, o bueno, tú te integras en un colectivo. Eso también desde los críticos del multiculturalismo, pues se entiende que es como unos guetos, ¿no? Te integras en un gueto y no te integras en la sociedad, ¿no? Eso también se ha dado en llamar lo del melting pot, el melting pot de culturas y razas, ¿no? Del mosaico multicultural. Bueno, todos estos modelos están en crisis porque en el modelo francés, por ejemplo, la asimilación pues no es del todo exitosa, como las manifestaciones en los barrios de París demostraron. El modelo alemán está también en crisis porque finalmente la nacionalidad sí que es accesible para con determinadas condiciones para los hijos y los nietos de los inmigrantes turcos. Y el modelo anglosajón norteamericano pues tiene rasgos de asimilacionista porque en el fondo lo que piden es que te asimiles al inglés. Ese es un modelo que para ser realmente americano, eso lo veremos en algún texto quizá, o sí, lo vemos en el tema de la inmigración, para ser realmente americano pues tienes que hablar inglés. Y ese es un tema importante en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta toda aclaración, ¿qué os parece? ¿Cuál es os he dicho que España es multicultural. Mi pregunta ahora es, ¿España es multiculturalista o es más bien asimilacionista o es más bien diferencialista? ¿Cómo lo veis? ¿Puedo hablar con el micro? Puedes hablar con el micro, sí, ¿Y me activo la cámara o no? Vale. como quieras. Vale. A ver, yo creo que depende de lo que entiendas como España. Porque si entiendes España como el Estado de Derecho de España, pues yo creo que sí es multiculturalista porque dentro de la Constitución hay leyes que favorecen la diferencia cultural y la permiten. Pero si entiendes España como la sociedad española, eh, creo que hay sectores que son multiculturalistas y sectores que no lo son, pero todos ellos son multiculturales. Esa es mi aportación. Muy bien, pues sí, es interesante. Vamos a ver, yo os cuento cómo está la cosa en la doctrina o los profesores que han analizado este tema. No hay acuerdo, no se ha estudiado este tema. Hay un modelo que no os he contado, para no complicaros las cosas, pero hay un modelo que es el modelo intercultural, que sería un modelo multiculturalista mejorado, que es, por ejemplo, lo que aparece en Canadá. Y en Canadá vamos a ver una cosa que se llama comodos razonables, que le dedicamos toda una sesión. Pues yo diría que España está entre el modelo intercultural en algunos temas y eh, el modelo asimilacionista en otros temas. Es que depende de qué temas está en un modelo asimilacionista o en un modelo intercultural, pero que la respuesta no es muy clara, depende de lo que entendemos por diversidad y depende de lo que entendamos por pluralidad, pero no es una respuesta clara, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tipos de diversidad cultural hay? En primer lugar, hay una diversidad subcultural, es decir,
La diversidad subcultural significa que se comparten los valores centrales, pero que hay determinadas prácticas que son diferentes. Por ejemplo, grupos alternativos de jóvenes o minorías sexuales o los ocupas o determinados colectivos que tienen una subcultura propia. El siguiente punto es la diversidad de perspectiva. Es decir, que los valores centrales de una sociedad se oponen a... Es decir, es una posición que se opone a los valores centrales de la sociedad. Aquí tenemos el tema del feminismo frente al patriarcado o del ecologismo o el animalismo frente al antropocentrismo. Aquí me gustaría, como no, el tema del feminismo lo vamos a tratar en otras partes, pero no vamos a tratar en otras partes el tema de los derechos de los animales. Y creo que ahora hay una sensibilidad creciente sobre estos temas y me gustaría proponeros un debate sobre esto, en concreto sobre el tema de los toros. Mi pregunta es, ¿cómo debería regularse el tema de los toros? ¿Deben recibir subvención pública las personas, la industria de los toros? ¿Debe protegerse a los animales de alguna manera con el tema de los toros? ¿Qué os parece? ¿Se debe proteger una tradición cultural o se debe proteger a los animales de alguna manera? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que una tradición, por ser una tradición, no tiene por qué necesariamente ser buena o debemos defenderla. Y si si se ha descubierto, si se ha esclarecido que los toros sufren en ese tipo de eventos, pues yo creo que está clarísimo cuál es la solución. No, no subvencionarlo públicamente, vaya. No, Ya. ya no es que no se permita, es que no se o sea, es que se subvenciona públicamente. ¿Más opiniones? Bien, os quería comentar que, bueno, mi experiencia es que siempre hago estas preguntas y, y hace unos años había alguien que defendía a los toros, pero, o sea, los extranjeros, los estudiantes extranjeros de Erasmus siempre estaban en contra y había un tímido apoyo a los toros, pero actualmente, siempre que hago esta pregunta en primero de periodismo y en este curso de multiculturalismo de debate, pues, pues la gente está en contra. Os quiero hacer reflexionar sobre, sobre dos elementos y pasamos a otro punto. El primero es una idea de Kymlicka en Zoópolis. Kymlicka es un autor que vamos a trabajar sobre temas de pluralismo cultural y que tiene un libro que se llama Zoópolis, sobre los derechos de los animales, y en ese libro Zoópolis él explica si podemos aplicar el imperativo categórico a los animales. ¿Qué dice el imperativo categórico? Trata siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Trata al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. O sea, estamos hablando del tema de la instrumentalización. Entonces, claro, en el caso de los animales, si aplicamos eso, pues habría determinados usos o determinadas aplicaciones que extraemos de los animales que no se podían extraer, por ejemplo, comer animales, ¿no? No podíamos instrumentalizar a los animales. No sé si eso os hace reflexionar en algún sentido. Y después, más general, os comento otra cosa que habla Nussbaum en Los límites de la justicia, y ella dice que hay dos enfoques en esta visión. Uno es el de Kant, que dice que los seres humanos, la característica fundamental es la autonomía y la racionalidad, y entonces hay una diferencia muy grande entre seres humanos y el resto de los animales. Y luego el otro enfoque es el enfoque aristotélico, en el cual
lo que es característico de los seres humanos es la capacidad de sufrimiento, con lo cual los seres humanos y los animales tienen una diferencia de grado, ¿no? Porque ambos son capaces de sufrir, ¿no? No sé qué os parece esto de la instrumentalización y esto de la visión de Kant y la visión de Aristóteles. Bueno, bien, por aquí dicen que Kant es un poco utópico. Bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué son las minorías? Este es un tema interesante. La minoría son los pocos sin poder y discriminados. Hay que ir explicando cada una de estas características. En primer lugar, la minoría son los pocos. Tiene que ver con un aspecto cuantitativo, pero no siempre es así. Es decir, pueden haber mayorías minorizadas. Por ejemplo, los negros en el apartheid de Sudáfrica eran una minoría, pero eran una mayoría, o sea, una mayoría cuantitativa que estaba minorizada. Las mujeres propiamente no son una minoría o no son una minoría cuantitativa, pero están minorizadas, pero tampoco son una minoría más. Las mujeres son otra forma de la forma sexuada del ser humano, otra forma de ser de la forma sexuada del ser humano, con lo cual eso justifica la democracia paritaria. No son una minoría más, son la mitad de la humanidad. Pero tienen características de minoría, están minorizadas. Por tanto, las minorías generalmente son los pocos, pero no siempre son los pocos. Sin poder, esto es importante, porque la minoría no es la élite, la minoría son los que no tienen poder y están discriminados. En la minoría son los que no tienen poder y, por ejemplo, los blancos en Sudáfrica querían reivindicar derechos de las minorías, pero no tiene sentido porque ellos eran una minoría con poder. Y están discriminados. De lo que estamos hablando de las minorías son las minorías que tienen derechos de las minorías, que tienen derechos de las minorías. Bien, pues básicamente se distinguen dos tipos de minorías, las minorías sociales y las minorías culturales. Por una parte, las minorías sociales buscan la igualdad con el resto de la sociedad, incluso con medidas de discriminación positiva, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, las minorías raciales, las personas con discapacidad, en fin, toda una serie de colectivos que lo que buscan es la igualdad con el resto de la sociedad. Las medidas de discriminación positiva son medidas pues que suponen una promoción o que suponen una ventaja para un colectivo históricamente desfavorecido, pero que en una situación concreta es mejor valorado que una persona que tiene, un individuo que tiene unos méritos determinados. Os quiero plantear un debate sobre las cuotas en el mundo del arte, en el mundo del cine, en el mundo del teatro. ¿Os parece que tienen que haber cuotas por minorías raciales o por género en los Oscar, en los Goya? Tiene que haber cuotas por... Bueno, cuotas por género de alguna manera hay, porque hay Oscars para hombres y para mujeres, ¿no? Pero por minorías raciales, cuotas es la necesidad de que tenga que potenciarse necesariamente que hayan más premiados y más ¿cómo se dice? Nominados de un determinado origen o de un determinado colectivo.
Esto está muy de moda actualmente, es decir, en el mundo del arte, en el mundo de la creación, se establecen una serie de cuotas. Por ejemplo, imaginaros que hay la programación de un teatro. En la programación de un teatro se tienen que programar la mitad de obras de hombres, es decir, la mitad de obras escritas por hombres y la mitad de obras escritas por mujeres. O una compañía de teatro, ¿tiene que ser la mitad de la compañía de teatro de hombres y la mitad de mujeres? ¿Puede haber una compañía de teatro solo de hombres o solo de mujeres? ¿Qué os parece? Adelante, Diana. Hola. Hola. A ver, yo lo que están tomando como igualdad, por ejemplo, en el caso de dividir una compañía mitad hombres, mitad mujeres, lo veo absurdo. Básicamente porque yo creo que están potenciando más el género a lo que puede trabajar esa persona independientemente de que sea hombre o mujer o del talento que pueda tener. Me parece absurdo. Lo que obviamente tenemos que tener en cuenta a los dos géneros, porque ni uno es mejor que otro, ni uno tiene más superioridad, ni mayor nivel de inteligencia, no, aquí somos iguales. Pero la necesidad de dividirlo, porque sí, porque se supone que si no, va a ser criticado, por ejemplo, una compañía entera de hombres, me parece absurdo. Y bueno, Tenías, esa es mi intervención. tenías una réplica. Adelante, Laura. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana, pero creo que hay otros puestos, como por ejemplo los que los puestos gubernamentales. Sí que es verdad que cuando hay dos colectivos, como en este caso serían el hombre y las mujeres, que están en desigualdad, las mujeres a veces necesitan un poco de medidas de estas que son de discriminación positiva para poder llegar al nivel en el que están los hombres. Es decir, que si ambos tienen siempre las mismas, ¿cómo decirlo? Más, si no hubiese ese tipo de leyes y si fuese todo como igual para todo el mundo, seguiríamos estando desiguales. Necesitamos un poco de medidas que nos puedan elevar al nivel en el que están, o sea, equidad, básicamente. Bien. ¿Había alguien más que quería hablar? Vale. Bueno, esto es un debate muy importante, es relevante. Básicamente, por un lado están los argumentos de justicia entre grupos históricos, ¿no? De reparación histórica entre grupos, y por otro lado los argumentos individualistas meritocráticos. Es decir, siempre va a haber un hombre blanco discriminado que diga yo tengo más méritos que esta persona que ha entrado a la universidad pero que tiene menos méritos que yo, pero pertenece a una minoría que históricamente ha sido discriminada, ¿no? Bueno. Las minorías culturales son de tres tipos: minorías nacionales, minorías indígenas o pueblos indígenas e inmigrantes, y buscan la diferencia de forma estable. Entonces, esta diferencia entre minorías sociales y minorías culturales es importante porque no es lo mismo para una minoría buscar la igualdad que buscar la diferencia. Y no es lo mismo buscar la igualdad hasta que las condiciones hagan que seas iguales con el resto de la sociedad, o sea, de una forma provisional, bueno, provisional en alguna generación, que buscar la diferencia de forma estable, porque el pueblo indígena lo que quiere es que la diferencia se mantenga de forma estable por los siglos de los siglos o mucho tiempo. Una minoría nacional lo que quiere es que su diferencia específica se conserve mucho tiempo, su cultura. Los inmigrantes igual. Bueno, pues esto es importante para entender el tipo de minorías a los que nos encontramos. Bien. ¿Qué es la cultura? Pues bien, la cultura aparece, como el concepto que utilizamos actualmente de cultura aparece tardíamente, aparece antes el concepto de civilización,
para legitimar la expansión colonial. Y el concepto de cultura o el concepto mayoritario de cultura que utilizamos actualmente surge en el siglo XIX en Alemania con el concepto de cultura-nación, ¿no? Cultura de un pueblo, de un lenguaje compartido, unos rasgos comunes, una tradición, una historia. Es lo que se dio en llamar el romanticismo como movimiento, digamos, político, ¿no? No tanto literario, ¿no? Bueno, la cosa es que en 1952 dos antropólogos norteamericanos encontraron 160 definiciones de la palabra cultura. Y que si ahora vais a la obra de cualquier antropólogo, vais a encontrar pues muchas definiciones de la palabra cultura. Básicamente cada antropólogo tiene su propia definición de la palabra cultura. Todo el mundo considera que es muy importante la cultura y cada antropólogo más o menos la define de su modo, ¿no? Para no ser menos, vamos a definir la cultura, pero con lo que dijo la UNESCO en 1982, conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Aquí lo importante es que la cultura caracteriza a un grupo social que es, normalmente no hablamos de cultura humana o cultura mundial, sino que la cultura siempre es una cultura particular y porque la cultura nos explica cómo es un grupo humano determinado. Y la cultura es aprendida, es decir, es lo contrario de la biología. Y aquí en ciencias sociales tenemos muchos debates sobre el tema de qué es más importante, si la biología, los genes o las explicaciones basadas en la cultura. Es compartida. Hay un filósofo del siglo XX que dijo que no tienen sentido los lenguajes privados. Wittgenstein, ¿no? No tiene sentido los lenguajes que yo hablo con uno mismo, que uno habla con uno mismo. Eso es interesante porque la cultura es compartida y ahí vienen muchos de los problemas porque la base de los derechos es individualista y la cultura es compartida, es colectiva y para proteger una cultura son necesarias medidas colectivas. La cultura es arbitraria. Eso significa que el color de las viudas en India es el color de las novias en Occidente, es decir, que los símbolos tienen detalles arbitrarios o detalles que son convencionales, en diversos casos, ¿no? Y la cultura es dinámica, es decir, toda cultura tiene partes de tradición, partes de cambio. Por tanto, la cultura es un bien colectivo irreductible. La cultura es un bien colectivo irreductible. Bien. Vamos a pasar ahora a las diferentes posiciones sobre la relevancia moral de la identidad cultural, pero antes me gustaría detenerme en tres aspectos que son polémicos en la cuestión de la relación entre cultura y moral, ¿no? La primera es la propia definición de cultura y moral. Para algunos la moral siempre es universalista, para otros la cultura siempre es particularista, para otros la moralidad es particular y universal, para otros la cultura puede ser universal y particular. Hay unas relaciones complejas entre moralidad y cultura. Otro tema controvertido que diferencia las posiciones es la relación entre derechos individuales y derechos colectivos. Y eso es interesante porque, por ejemplo, en América Latina se acepta la noción de derechos colectivos sin ningún problema, derechos colectivos de los pueblos indígenas. En cambio, en Europa y en Norteamérica, por ejemplo, la noción de que un colectivo tenga derechos trae problemas desde el punto de vista del ejercicio y la titularidad, o sea, desde el punto de vista de cómo se articula jurídicamente, o sea, porque eso puede llegar a ser un poco peligroso, ¿no? Que los colectivos no definidos jurídicamente tengan derechos es un poco complicado para una teoría jurídica de los derechos, ¿no? Por último,
hay una polémica que hoy no tenemos tiempo, pero que iremos viendo durante todas estas sesiones, que tiene que ver sobre el igual valor de las culturas. Y hay un autor, por cierto, muy interesante, Saul Bellow, norteamericano, que dijo la frase: cuando los zulús escriban un Tolstoy, diciendo pues que hay culturas mejores que otras. Sin embargo, hay toda otra serie de autores que defienden que todas las culturas tienen igual valor, o que todas las culturas hay una presunción que tienen igual valor porque durante siglos han tenido un determinado objetivo o unos determinados usos, ¿no? Voy a explicar las diferentes posiciones de la diversidad cultural. La primera es el liberalismo igualitario. Lo que sostiene el liberalismo igualitario es que la estrategia es privatizar las culturas, es decir, que la esfera pública tiene que componerse de normas neutrales e imparciales, y esto viene de las guerras de religión en el siglo XVI, donde se luchaba cada día por determinar quién era el verdadero Dios. Bueno, pues se llegó a un acuerdo y se dijo: dejemos las cosas de la religión para la esfera privada. Dejemos las cuestiones de qué uno cree o qué uno deja de creer, o cuál es su Dios o cuál es su culto, para la esfera privada, y en lo público, que lo público sea unánime, que lo público todo el mundo esté de acuerdo. Y por lo tanto la estrategia es privatizar la religión en aquel momento, y lo que quiere hacer el liberalismo igualitario es privatizar la cultura. Es decir, si hay un problema, que se lleve a la esfera privada. Por tanto, esta posición está a favor de los derechos individuales y de la igualdad y no discriminación. Esta sería la posición del liberalismo igualitario. Hay una posición intermedia, que es la posición del culturalismo liberal, que lo que diría es que hay una serie de minorías culturales, que son las minorías nacionales, los pueblos indígenas y los inmigrantes, que hay derechos en función de grupo, y que estos están justificados cuando promuevan la autonomía. Y hay una distinción entre protecciones externas y restricciones internas. Las protecciones externas son para proteger a un grupo frente a otros grupos. Por ejemplo, en el caso de los hijos de los inmigrantes en Quebec, que tienen que estudiar necesariamente en francés, pues esto se considera que es una protección externa y según Kimlicka estaría justificado. Y en cambio, las restricciones internas son medidas que van en contra de la autonomía de los miembros del grupo. Por ejemplo, si en una comunidad indígena se expulsa a un grupo por seguir otra religión, ¿puede un Estado constitucional permitir que se expulse de una comunidad indígena a alguien por seguir otra religión? Eso va contra la autonomía. O, por ejemplo, hay otro caso que ya veremos en su día, de una medida que era diferente para hombres y mujeres. Una mujer indígena sale de la comunidad, se casa con un no miembro de la comunidad, se divorcia y quiere volver y no la dejan. Un hombre se casa con una mujer no miembro de la comunidad, sale de la comunidad, se divorcia y puede volver. Este es el caso Sandra Lovelace. Sí, el culturalismo liberal defiende los derechos en función de grupo, justifica las protecciones externas y está en contra de las restricciones internas. No os preocupéis, que subiré la presentación y subiré el vídeo de la clase de hoy. Por último, el multiculturalismo es la tercera posición. Tiene una noción amplia de cultura, una noción sociológica, que incluye a mujeres, minorías sexuales, minorías raciales, personas con discapacidad, grupos juveniles, discapacitados, pobres, ancianos. Es decir, los sordos, por ejemplo,
ya espero poderos poner un ejemplo de la cultura sorda, que es muy interesante, si los sordos son una cultura o son personas con discapacidad. Eso es un tema muy interesante. Pues bien, todos estos son cultura para el multiculturalismo. El multiculturalismo afirma que hay derechos colectivos, aun en contra de los derechos individuales. Estos grupos tienen derechos colectivos. ¿Derechos colectivos para qué? Para proteger su cultura. Y es favorable a la política de la diferencia, que ahora veremos lo que quiere decir. Es decir, la política de la diferencia quiere decir que se debe afirmar en positivo los rasgos de la identidad. Hay que estar orgulloso, hay que liberarse, ¿no? Todo este lenguaje que a veces suena, ¿no? De estar del orgullo, de la liberación, de todo este tipo de cosas, se aplica a diversos colectivos. Esto es lo que defiende el multiculturalismo. Os recuerdo las posiciones. El liberalismo igualitario defendía derechos individuales e igualdad. El multiculturalismo defiende derechos colectivos y principio de la diferencia o política de la diferencia. Y el culturalismo liberal defiende derechos en función de grupo, pero no defiende las restricciones internas y defiende que solo las minorías culturales tienen derechos en función de grupo, que son minorías nacionales, pueblos indígenas e inmigrantes, exclusivamente. Bueno, como podéis entender, hay bastantes críticas entre las diversas posiciones. Veo que todavía tenemos 10 minutos. No sé si alguien tiene algo que comentar, algo que decir. Y si no, os explico el dilema de la diferencia. Adelante, Pablo. Mi pregunta es que si, conforme las clases avancen, se va a insistir más en el debate, es decir, una vez que nosotros intervengamos, en analizar la lógica de nuestras argumentaciones y todo eso, y centrarse en la conversación más que en la exposición teórica, que ha sido lo que ha predominado hoy. Que no sé si ha sido porque ha faltado tiempo, porque es la primera clase o es que va a ser la dinámica general del curso. A ver, hay una cosa y es que hoy, pues por las cosas técnicas, no estáis viendo la presentación. Eso dificulta mi tarea. En segundo lugar, hay una parte teórica que tenéis que conocer, porque todas estas cosas no las conocéis. Y en la primera clase, pues es importante fijar conceptos. Entonces, yo voy a explicar algunos conceptos cada clase, pero yo lo que quiero es el debate. Pero para debatir por debatir, quiero debatir sobre algunos conceptos que se fijen previamente en la clase. No sé si me he explicado. Sí, sí. Vale. Entonces yo o sea, yo siempre hay una presentación de cada clase, y os iré proponiendo debates en cada momento. Siempre hay una presentación, pero si un día estamos debatiendo 20 minutos sobre un tema, bueno, o 10 minutos, me parece estupendo. Quiero decir que no hay problema, digamos. Pero sí que hay una serie de conceptos que entiendo. Hay alguien que ha puesto que está un poco perdido. Lo entiendo porque es la primera vez que lo escucháis y que no tenéis de refuerzo la presentación, no tenéis el PowerPoint. Eso lo entiendo. Voy a poner el PowerPoint enseguida en Aula Global y vais a tener el vídeo de la presentación también en Aula Global, o sea que podéis seguir esta. Y bueno, para quien quiera seguirlo más de cerca, lo que podéis hacer es ir a mi página web, que es oscarperezelafuente.com, e ir a mi tesis doctoral y ahí está el fichero con toda la explicación completa, o cualquiera de mis artículos que está la explicación completa. Pero bueno, ya os iré poniendo los artículos y las cosas que para cada sesión. Esta primera sesión es una sesión de introducción a los conceptos. Bien. Por último, el dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia consiste en lo siguiente. Si el multiculturalismo lo que defiende es afirmar en positivo los rasgos de la identidad, y la mayoría considera que la minoría los rasgos de la minoría son desviados e inferiores.
Es decir, una de las primeras denuncias del multiculturalismo es que la mayoría considera que sus diferencias son diferencias individuales, es decir, la gente de la mayoría tiene diferencias individuales y la gente que pertenece a la minoría tiene el estigma de todos los prejuicios y estereotipos asociados a la minoría se incluyen con esa, digamos, cuando ves a alguien de esa minoría. No voy a poner ningún ejemplo para no ser políticamente incorrecto, pero podéis entender, ¿no? Si pensamos en alguien de una minoría que tenga, que tenga prejuicios y estereotipos en contra, si vemos a alguien de esa minoría, la gente suele asociar esos prejuicios y estereotipos con esa persona de la minoría. En cambio, si vemos a alguien de la mayoría, pues es un individuo que puede ser peor, mejor, ser de esta forma, ser de esta otra, etc. Entonces, ¿por qué es esto? El multiculturalismo lo que hace es denunciar que los valores de la mayoría son individuales, son normales, son neutrales. En cambio, los valores de la minoría son desviados e inferiores, son un estigma. Si lo que dice el multiculturalismo es afirmar la diferencia en positivo, lo que se ha de hacer es afirmar la diferencia en positivo, lo que dice el dilema de la diferencia es que eso puede tener un efecto boomerang, porque si la mayoría considera que la minoría tiene un estigma o está con ciertos estereotipos y prejuicios, si alguien afirma en positivo esas características, puede suponer mayor estigma, mayor discriminación. Pues bien, ¿cómo salir de este dilema? ¿Cómo salir de este dilema? La forma de salir de este dilema es convirtiendo las cuestiones de la identidad en parte de la lucha política por una democracia más inclusiva. Es decir, que las cosas de la identidad importan, que las cosas de la identidad son relevantes. Y os voy a poner dos ejemplos y me gustaría que hiciéramos un debate. El primer ejemplo es una ministra italiana, era negra, y un político de extrema derecha dijo que era una orangután. ¿Qué se le ha de hacer a este político? ¿Cuál es la solución o cuál es la respuesta que se le ha de dar como sociedad o como derecho o como... Sí, había una ministra italiana que era negra y un político de extrema derecha la llamó orangután. ¿Cuál es la respuesta que se le tiene que dar a este caso? Y en segundo lugar, no sé porque sois muy jóvenes, pero creo que sí que lo conocisteis. Había un programa o una serie que se llamaba Aída, que utilizaban un humor muy chusco, digamos, muy grueso, contra determinados colectivos y tuvo quejas, por ejemplo, de personas con discapacidad por el tipo de humor que hacía, aunque era un humor no quiero decir, se metía con todos los colectivos, pero por ejemplo con los inmigrantes, pues había un camarero que era inmigrante y era dejado por su dueño. ¿Creéis que tienen que haber límites del humor? Os planteo las dos preguntas. ¿Qué se tiene que hacer con el político de extrema derecha y cuáles son los límites del humor en la creación con respecto de las minorías? Adelante, Rebeca. Adelante, Rebeca, no te oigo. Pues el siguiente que haya levantado la mano, adelante. Ahora tú, Diana, si tienes la mano levantada.
La había levantado sin querer, perdón. Bueno, pues hablo yo. Vale. Respecto al político, yo creo que primero debería disculparse públicamente porque al tener un cargo tan alto y ser una figura pública, pienso que puede influir en los pensamientos de otras personas de la misma sociedad y estas personas a lo mejor llegan a la conclusión de que esa expresión puede ser correcta, que esa expresión pues no, vale, a lo mejor puede tener un significado peyorativo, pero que en realidad ellos no, o sea, lo dan como válido, no creen que es una falta de educación, de respeto hacia la persona. Por otra parte, también habría que quitarlo del cargo porque pienso que una persona que además es una figura pública y que ostenta un cargo pues que es importante, no creo que pues dirigiéndose así hacia otra persona que es totalmente igual a él, no me parece correcto, ¿no? Y al ser una figura pública debería pues comportarse como tal y tener un comportamiento correcto y adecuado. Y respecto al segundo caso, ¿cuál era que se me ha olvidado? La serie Aida. Pues hacer una serie con humor, ¿vale? Pero como al final llega siendo o sea, acaba siendo una serie que va o sea, va a llegar a todos los públicos, va a llegar a tanto a adultos como a niños, porque cuando estás viendo la televisión, a lo mejor con tus padres y ven la serie, pues ese tipo de humor se te va a quedar a ti y es normalmente el humor que suelen hacer en las series pues va dirigido hacia colectivos minoritarios y sin embargo nunca vemos ningún tipo de humor que sea de un colectivo minoritario hacia por ejemplo, otra cultura o una cultura mayoritaria. Entonces, al hacer ese tipo de humor, creo que estarían influenciando a las personas y lo estarían normalizando, cuando en realidad ese tipo de humor no creo que sea correcto o sea política, o sea, bueno, sea así moralmente aceptado o admitido porque al fin y al cabo afecta pues a otras personas y se pueden sentir ofendidas y luego puede llegar el día en el que a lo mejor tú sin querer puedes hacer ese tipo de bromas delante de una persona que a lo mejor se siente aludida y creo que pues no sería adecuado y estaría más o menos normalizando una situación que en realidad no debería ser normalizada. Bueno, sí, yo quería comentar sobre el primer caso del político de extrema derecha. Yo creo que no se le puede poner en la cárcel, no se le puede perseguir jurídicamente. Si tuviera responsabilidad pública sería algo discutible, es decir, si tuviera funciones ejecutivas, pero siendo diputado o siendo senador, no recuerdo bien si era diputado o senador, entraría dentro de su libertad de expresión. Es decir, desde el derecho es difícil perseguir este tipo de cosas. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, es decir, desde el punto de vista de la ética profesional, desde el punto de vista de la sociedad comprometida, desde el punto de vista de lo que debe ser un político, sí que es perseguible y lo que tendría que, y por eso estoy hablando de la política de la diferencia y del dilema de la diferencia, y por eso estoy diciendo que la solución del dilema de la diferencia es que las cosas de la identidad sean importantes en la política. Yo diría que esta persona, no jurídicamente, pero sí éticamente o políticamente, debería estar descalificada para ser político. Pero políticamente o éticamente, jurídicamente es muy difícil perseguir este tipo de expresiones. Veo que hay un poco de incredulidad en el chat. Os cuento, en el tema de la libertad de expresión, tenemos que medir el odio, los grados de odio. Entonces, la inducción al odio o la incitación al odio es un delito, pero
se ha de probar de una determinada manera y tiene que tener una intensidad suficiente como para que sea el origen de un determinado delito, ¿no? Por tanto, esa es la explicación. Y el otro tema me parece muy interesante. Yo he trabajado temas de blasfemia, por ejemplo. Entonces, pues alguien defiende, por ejemplo, que hay un derecho a ofender. La libertad de expresión incluye un derecho a ofender a las minorías, ¿no? Por ejemplo, esto en Francia con el tema de la revista satírica, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del pluralismo cultural, hay quien sostiene que las minorías religiosas o el adecuado trato a las minorías religiosas supone la protección de algunos sentimientos religiosos, ¿no? Y hay algunos delitos en Europa que no son de blasfemia, sino que son de protección de las creencias, protección de los sentimientos religiosos, ¿no? En España tenemos un delito de ese tipo, que es el escarnio, pero que los jueces no suelen condenar porque encuentran una forma jurídica de no condenar los delitos por escarnio, puesto que la intención no es ofender, sino que la intención es criticar o la intención es hacer reír o hay otra intención, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Os convoco para la próxima clase el viernes. Espero que estén solucionados los problemas técnicos. Voy a poner el fórum, voy a poner el vídeo y voy a poner la presentación de PowerPoint. Me disculpo por los problemas técnicos y nos vemos la próxima clase, que ya estará la primera presentación. De acuerdo, que vaya bien.